En el capítulo 14 de los vasos sanguíneos, anatomía y fisiología, ¿no? Las arterias principales que salen y las venas principales que llegan al corazón se denominan grandes vasos. Por ellas circula la sangre desde y hacia el cuerpo y los pulmones. Los grandes vasos localizados en un grupo en la base del corazón incluyen la aorta, las venas cava superior e inferior, las arterias pulmonares y las venas pulmonares. La aorta transporta sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia el cuerpo, la arteria pulmonar, la cual deja el ventrículo derecho y casi inmediatamente se bifurca en sus ramas derecha e izquierda, transporta sangre a los pulmones. Las venas cava superior e inferior transportan la sangre desde la mitad superior e inferior del cuerpo, respectivamente, a la aurícula derecha. Las venas pulmonares devuelven sangre oxigenada desde los pulmones a la aurícula izquierda. Una vez que ha salido del corazón, la sangre fluye a través de dos sistemas circulatorios, el pulmonar y el sistémico. El corazón y estos dos sistemas forman un conjunto cerrado que distribuye oxígeno y nutrientes a todas las partes del organismo. La circulación pulmonar conduce la sangre hacia los pulmones, donde se reoxigena antes de pasar al resto del cuerpo. La sangre venosa llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas inferior y superior y alcanza el ventrículo derecho al atravesar la válvula tricúspide. Durante la sístole, la sangre no oxigenada sale a través de la válvula pulmonar hasta la arteria pulmonar y viaja a través de numerosas arterias más pequeñas, arteriolas y capilares del pulmón, hasta alcanzar los alveolos, donde se produce el intercambio gaseoso. La sangre oxigenada vuelve al corazón a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y de allí pasa al ventrículo izquierdo atravesando la válvula mitral. Entonces el ventrículo izquierdo se contrae, forzando a que un determinado volumen de sangre, volumen latido, salga a través de la válvula aórtica, a través de la aorta y de ella al sistema de arterias y capilares. En el lecho capilar, el oxígeno es proporcionado a los tejidos del cuerpo, la sangre desoxigenada pasa entonces al sistema venoso y de ahí es de vuelta al corazón. El volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca por minuto da el gasto cardíaco, una medida de la capacidad cardíaca de adaptación a las demandas variables del cuerpo. La estructura de las arterias y venas refleja su función y las arterias son más recientes, más resistentes, fuertes y menos distensibles. Están sometidas a una presión mayor que las venas, mientras que mientras que estas son menos frecuentes y más pasivas que las arterias. Como el retorno venoso es menos forzado que el flujo de sangre a través de las arterias, las venas poseen válvulas que mantienen el flujo de sangre en una sola dirección. Si el volumen aumenta de forma significativa, las venas se pueden expandir, actuando como reservorio de la sangre adicional. Este mecanismo compensador ayuda a disminuir la presión sobre el corazón. Pulso y presión arterial. Los pulsos arteriales palpables y frecuentemente visibles son el resultado de la sístole ventricular, que produce una onda de presión a través del sistema arterial pulso arterial. ¿No? Existe un periodo de aproximadamente 0,2 segundos desde que se produce el impacto de esta onda hasta que se puede notar en la arteria dorsal del pie y transcurren más de 2 segundos hasta que un hematíe recorre la misma distancia. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de una arteria, mientras los ventrículos cardíacos se contraen y relajan. El pulso normal se palpa como una onda fuerte, suave y más rápida en la parte ascendente de la onda, forma una bóveda y después tiene un descenso suave, menos abrupto, puesto que las arterias carótidas son las más accesibles y cercanas al corazón. Su pulso proporciona información más fácil y fiable sobre la función cardíaca. La presión de la sangre arterial tiene dos componentes, sistólico y diastólico. La presión sistólica es la fuerza que ejerce contra la pared de la arteria cuando se contraen los ventrículos. Depende fundamentalmente del gasto cardíaco, del volumen de sangre y de la distensibilidad del árbol arterial. La presión arterial es mayor durante la sístole. Por su parte, la presión diastólica es la fuerza ejercida sobre la pared de la arteria cuando el corazón se encuentra en fase de rellenado o relajación y depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Durante la diástole, la presión desciende a su punto mínimo. La presión del pulso es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica. Las características del pulso van a depender de las siguientes variables: del volumen de sangre expulsada, volumen por latido, de la distensibilidad de la aorta y las principales arterias, de la viscosidad de la sangre, de la frecuencia de batimento cardíaco y de la resistencia arteriolar periférica. Pulso y presión venosa yugular.
Las venas yugulares que se vacían directamente en la vena cava superior reflejan la actividad de la parte derecha del corazón y aportan datos sobre su competencia. El nivel al que es visible el pulso venoso yugular es un marcador de la presión auricular derecha. Las yugulares externas son más superficiales y visibles en ambos lados, por encima de las clavículas, cerca de la inspección de los músculos esternocleidomastoideos. Las venas yugulares internas tienen un trayecto profundo a los esternocleidomastoideos, cerca de las arterias carótidas y son menos accesibles para su infección. La actividad de la parte derecha del corazón se transmite hacia atrás a través de las venas yugulares en forma de pulso. Dicho pulso tiene 5 componentes identificables, 3 picos y 2 dependientes hacia abajo. La onda A, tenemos ahí, la onda A, el componente primero y mayor es el resultado de un breve flujo retrógrado de sangre a través de la vena cava durante la contracción auricular. La onda C es un impulso transmitido desde el empuje posterior enérgico producido por el cierre de la válvula tricúspide durante la sístole auricular. La onda V se produce por el aumento de volumen y el consiguiente aumento de presión en la aurícula derecha, y existe un momento de desdoblamiento después de la onda C al final de la sístole ventricular. La pendiente X descendiente es causada por el relleno auricular pasivo, y la pendiente Y sigue a la onda V y refleja la abertura de la válvula tricúspide y el rápido relleno ventricular. En los lactantes y niños, en el nacimiento, el corte del cordón umbilical a través del cual el oxígeno ha sido proporcionado al útero inicia la respiración, y al iniciarse la respiración los pulmones se expanden y transportan aire a los alvéolos. La resistencia vascular pulmonar cae y se incrementa la resistencia vascular sistémica. La sangre, por lo tanto, circula libremente a los pulmones y menos libremente por la circulación sistémica. El conducto arterial se cierra habitualmente dentro de las 12 a 14 horas de vida, y una vez que la resistencia pulmonar es menor que la sistémica, la sangre está comunicada desde la aorta a la arteria pulmonar, de manera que el agujero oval está funcionalmente cerrado por cambios de presiones. En la gestante, sistemáticamente disminuyen las resistencias vasculares y se produce una vasodilatación periférica, lo que a menudo provoca eritema palmar y telangiectasias. La presión arterial sistólica disminuye levemente, existe una mayor disminución en la presión diastólica, el menor nivel se registra en el segundo trimestre del embarazo y después aumenta, pero permanecerá por debajo de los valores previos al embarazo. Las determinaciones de la presión sanguínea pueden afectarse por la posición materna. La hipotensión se produce más frecuentemente cuando la paciente está en decúbito supino durante el tercer trimestre. La hipotensión es secundaria a la oclusión de la vena cava inferior, con el consecuencia de deterioro en el retorno venoso. La sangre de las extremidades inferiores tienden a la estasis al final del embarazo, excepto cuando la gestante se encuentra en decúbito lateral, como resultado de la oclusión de las venas pélvicas y cava inferior por parte de un útero agrandado. El resultado es un aumento del edema consiguiente, ¿no? Varicosidades en piernas y vulva y hemorroides. En los ancianos, la calcificación y otras alteraciones histológicas de las paredes arteriales, en principio segmentos proximales y después en su totalidad, producen dilataciones y tortuosidades en la aorta. Sus ramas y las arterias carótidas, los vasos superficiales de la frente, el cuello y las extremidades se hacen tortuosos y más prominentes. Las paredes arteriales pierden elasticidad y tono vasomotor, disminuyendo así la capacidad de la arteria para adaptarse a los cambios de necesidades del organismo. Por su parte, el aumento de la resistencia vascular periférica incrementa, por lo general, la presión arterial, y el aumento de la labilidad vasopresora tiende a hacer subir las presiones sistólica y diastólica de una forma progresiva. Revisión de la historia. Anamnesis de la enfermedad actual. Dolor o calambres en las piernas, ¿no? Comienzo y duración, con la actividad o reposo al elevar las piernas, lesión o inmovilización reciente. El carácter, ¿no? Sensación de quemazón, continua en los dedos, dolor cuando apoyan los dedos, dolor en muslos o nalgas, calambres, dolorimiento, dolor de localización específica provocado por la actividad, el grado de actividad. Cambios en la piel, como piel fría, palidez, pérdida de vello, úlceras, rubefacción o calor sobre una vena, venas visibles, regiones de oscurecimiento de la piel, llegando a ser negra, el desarrollo de dolor. Aumento de la tendencia a contusionarse fácilmente o a sangrar excesivamente, vértigo o mareo, fatiga o debilidad, que ocurre cuando camina, o mejora cuando camina, se despierta a la noche.
Cefaleas graves, inicio y duración al despertar, disminuye cuando el día progresa, desaparece durante el atardecer. Localización sobre el occipital en el área frontal, el carácter pulsátil, dolor sordo, punzante. Antecedente conocido de hipertensión. En el edema de tobillos, bueno, inicio de duración, presente en la mañana, aparece cuando el día progresa, circunstancias relacionadas como viaje largo, reciente en avión, viaje reciente a grandes alturas. También síntomas asociados como inicio de nocturia, aumento en la frecuencia miccional, acortamiento de la respiración. Tentativa de tratamiento, reposo, masaje, calor, elevación, medicamentos como heparina, anticoagulantes orales, diuréticos, fármacos antihipertensivos, fármacos no recetados, incluyendo antiinflamatorios no esteroideos, terapias alternativas o complementarias. Los antecedentes médicos, cirugía cardíaca o hospitalización por alteraciones o evaluación cardíaca, defecto cardíaco congénito, procedimientos para corregir enfermedad vascular, fiebre reumática aguda, fiebre de origen desconocido, tumefacción articular, reumatismo inflamatorio, baile de Sam Vito, Corea de Sydenham, enfermedades crónicas como hipertensión, alteraciones de la coagulación, hiperlipemia, diabetes, disfunción tiroidea, enfermedad coronaria, fibrilación auricular u otro tipo de arritmia, tromboflebitis. En la historia familiar, diabetes, cardiopatías, hiperlipemia, hipertensión, miembro de la familia con factores de riesgo, morbilidad, mortalidad relacionada con el sistema cardiovascular, enfermedad vascular periférica, edades en el momento de la enfermedad o al acaecer la muerte. Historia personal y social, la profesión, exigencias físicas, peligros ambientales como calor, agentes químicos, polvo, fuente de tensión emocional, ¿ya? El tabaco, ¿no? Tipo cigarrillos, puros, pipas de mascar, rapé, duración del consumo, cantidad, edad de inicio y quizá de abandono, paquetes año, número de paquetes o cajetillas al día por número de años de tabaquismo. El estado de nutrición, una dieta habitual, proporción de grasas, comidas preferidas, historia de deudas, historia de las dietas, el peso, ganancia o pérdida, cantidad y velocidad, hipercolesterolemia y elevación de la trigliceridemia conocidas, la evaluación de la personalidad, intensidad, actitudes hostiles, incapacidad para relajarse, conductas compulsivas, la relajación, aficiones, el ejercicio, el tipo, la cantidad, la frecuencia, la intensidad de ejercicio, la actividad sexual, frecuencia de coito, prácticas sexuales, el número de parejas, consumo de alcohol como cantidad consumida, frecuencia, duración del consumo actual, consumo de drogas ilegales, nitrato de amilo, poppers, cocaína. Utilización de medicación no recetada como terapias alternativas o complementarias. Lactantes y niños, hemofilia, enfermedad renal, coartación de la aorta, dolor de piernas durante el ejercicio. En las gestantes, tensión arterial, ¿no? Niveles antes y durante el embarazo, síntomas y signos asociados como cefalea, alteraciones visuales, náuseas y vómitos, epigastralgia, dolor en el epicondrio derecho, oliguria, edema de rápido inicio, facial, abdominal o periférico, hiperreflexia, proteinuria, las piernas, ¿no? Edema, varices, dolor o molestias. En los factores de riesgo, las venas varicosas, género, ¿no? Las mujeres, más que los hombres, de hecho, unas 4 veces más frecuente durante el embarazo, sobre todo los elevados niveles de hormonas debilitan las paredes venosas, produciendo un fallo de sus válvulas. La predisposición genética de ancestros irlandeses o germánicos, hijas de mujeres con varices y mujeres genéticamente predispuestas que toman anticonceptivos orales. La vida sedentaria, también la falta de la actividad habitual hace que la sangre se remanse en las venas y se produzcan edemas, lo que compromete a las válvulas. La edad, las venas de los ancianos son menos elásticas y en consecuencia más susceptibles de varices. La raza, los individuos de raza negra tienen una incidencia de varicosidad menor que los de raza blanca, probablemente porque tienen más válvulas venosas en la región distal de la pierna que los blancos. En los ancianos, edema en piernas, patrón, la frecuencia, la hora del día a la que es más pronunciado, también la interferencia con las actividades cotidianas, capacidad del paciente y de la familia para adaptarse al proceso, la percibida y la real, claudicación, ¿no? Área afectada, unilateral o bilateral, distancia que puede caminar antes de su inicio, sensaciones características, duración del tiempo requerido para el alivio, medicamentos utilizados para intentar alivio y eficacia.
Exploración y hallazgos. Para el equipo se necesitará rotulador, regla milimetrada, estetoscopio con campana y diafragma, esfigmomanómetro con el manguita del tamaño adecuado. El examen del sistema cardiovascular incluye los siguientes. Primero, observación y palpación de los pulsos, comparándolos bilateralmente y de una extremidad superior con la inferior correspondiente. Segundo, la inspección de las venas, sobre todo las yugulares. Tercero, medición de presión arterial en ambas extremidades superiores, con el paciente sentado, de pie y en supino, cuando exista indicación clínica. Y la medición de la presión arterial en ambos miembros inferiores, cuando exista indicación clínica. Las etapas de la exploración física deben realizarse en el orden que resulte más cómodo para usted. Los hallazgos registrados en la exploración de otros sistemas relacionados con el vascular, por ejemplo, cambio de hipertensión en el fondo de ojo, que son excesivamente valiosos. Como ya advirtió, un sistema no puede ser adecuadamente valorado fuera del contexto de la exploración completa, y realizar una exitosa exploración requiere una maestría en el método de cada procedimiento. En las arterias periféricas, a la palpación, los pulsos se palpan mejor sobre las arterias cercanas a la superficie corporal y descansa sobre los huesos. Los vasos arteriales son la carótida, la braquial, la radial, la femoral, la poplitea, la dorsal del pie y la tibial posterior. En la localización de los pulsos, el pulso carotidio está localizado en el cuello, inmediatamente medial y por debajo del ángulo de la mandíbula. No palpe a ambos lados simultáneamente. El braquial inmediatamente medial al tendón del bíceps. El radial al lado medial y ventral de la muñeca, sobre una presión suave. El popliteo, la fosa poplitea, presione firmemente. El paciente debe estar en prono con la rodilla flexionada. El dorsal del pie, lado medial del dorso del pie, con ligeramente en dorsiflexión. El pulso puede ser difícil de detectar e incluso no ser palpable en algunas personas sanas. Tibial posterior, por detrás y algo inferior con respecto al malleolo medial del tobillo. El pulso puede ser difícil de localizar y no ser palpable en algunas personas sanas. En la clave clínica, ¿no? Palpación carotidia. Cuando proceda a palpar las arterias carótidas, nunca palpe las dos simultáneamente. Y un excesivo masaje carotidio puede producir enlentecimiento del pulso y disminución de la tensión arterial y afecta al flujo sanguíneo al cerebro. El resultado podría ser un compromiso circulatorio, sobre todo en ancianos con una función cardiovascular comprometida. Y si usted tiene dificultades para palpar el pulso, gire la cabeza del paciente hacia el lado a examinar, con lo que se relaja el músculo esternocleidomastoideo. Bien, la pulsación arterial. La pulsación arterial es esencial, una onda de choque de la sangre de fuerza variable que disminuye según se aleja del corazón. De todos los pulsos arteriales, los carotidios son los más fáciles de acceder y más cercanos al origen cardíaco, por lo que son los más valiosos para evaluar la actividad cardíaca. Los pulsos arteriales de las extremidades se exploran para determinar la suficiencia de la circulación arterial en general, y se debe palpar al menos un pulso en cada extremidad, normalmente en el punto más distal. Explore los pulsos arteriales con los pulpejos de los dedos. Segundo y tercero. A pesar de que tradicionalmente se ha desaconsejado, también se puede utilizar el pulgar. Si los vasos tienen tendencia a moverse cuando se exploran con los dedos, el pulgar es de especial utilidad para fijar el pulso arterial e incluso el femoral, el pulso braquial e incluso el femoral. Palpe firmemente, pero no con excesiva fuerza, ya que puede ocluirse la arteria. Si tiene dificultades para localizar un pulso, intente variar la presión que esté ejerciendo, palpando cuidadosamente toda la zona. Cuando lo encuentre, asegúrese de no estar palpando su propio pulso. Un pulso se detecta más fácilmente sobre una prominencia ósea, por tanto, en ciertas zonas, particularmente los pies, la grasa o el edema puede hacer difícil la palpación de los pulsos. Palpe los pulsos arteriales, sobre todo el radial, para registrar la frecuencia y el ritmo cardíaco. El contorno del pulso, o sea, la forma de la onda, la amplitud, la fuerza, la simetría y a veces la obstrucción al flujo de sangre, las variaciones con respecto a los hallazgos normales. El contorno de la onda de pulso de una arteria sana, inmanejable, tiene una forma redondeada, suave, en cúpula, y debe prestar atención a las partes ascendente, el pico y la porción descendente. Cada cresta de la onda debe compararse con la de la siguiente para detectar pues diferencias cíclicas. En las anomalías en el pulso arterial vamos a tener el tipo pulso alternante o pulsus alternans. Es una frecuencia regular. La amplitud varía de latidos débiles a latidos fuertes.
y la alteración asociada es un fallo del ventrículo izquierdo. Pulsos bisferienses, dos picos sistólicos fuertes, separados por una depresión medio sistólica. La alteración asociada es una insuficiencia aórtica sola o con estenosis. El pulso bigémino o pulsus bigéminus son dos latidos de sucesión rápida, seguidos de un intervalo largo, y es difícil confundirlo con el pulso alternante. La alteración asociada son latidos ventriculares prematuros bastante frecuentes. El tipo pulso a saltos es un aumento de la presión del pulso. El contorno puede experimentar un crecimiento rápido seguido de un breve pico y una rápida caída. Y la alteración asociada es aterosclerosis, rigidez aórtica, ductus arteriosus, persistente, fiebre, anemia, hipertiroidismo, ansiedad y ejercicio. El tipo de bradicardia, la descripción es una frecuencia menos de 60, las alteraciones asociadas, hipotermia, hipotiroidismo, intoxicación por drogas, alteración de la conducción cardíaca, condición física excelente. El pulso lábil, la amplitud del pulso aumenta cuando el paciente está sentado o parado en cooperación con la amplitud en el decúbito supino. La amplitud disminuye con el decúbito supino. Y la alteración asociada es que no se asocia necesariamente con enfermedad, no indica ningún problema específico, pulso lábil. El pulso paradójico o pulsus paradoxus es donde la amplitud disminuye en la inspiración. Y la alteración asociada es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, POP, pericarditis constrictiva y derrame pericárdico. El pulsus diferens son pulsos desiguales entre las extremidades izquierda y derecha, y la alteración circulatoria normalmente por obstrucción local unilateral. Tipo taquicardia, o en esta se describe una frecuencia superior a 100, la alteración asociada de fiebre, hipertiroidismo, anemia, shock, cardiopatía, ansiedad y ejercicio. El pulso trigémino o pulsus trigéminus, hay 3 latidos seguidos por una pausa. Normalmente benigno, como tras el ejercicio, pero puede ocurrir con miocardiopatía, hipertrofia ventricular grave, estenosis aórtica grave, disfunción del ventrículo derecho. Pulso manguito de agua, pulso de Corrigan, es un pulso intenso con expansión completa seguida de un colapso súbito, y la alteración asociada es una regurgitación aórtica. ¿Ya? El pulso alternante o pulsus alternans, el pulso alternante se caracteriza por la alternancia de una pulsación de escasa amplitud con una de gran amplitud, siendo el ritmo regular. Y la causa posible es un fallo ventricular izquierdo más aparente si el pulso es lento. Pulso bisferiens se detecta mejor mediante la palpación de la arteria carótida, y esta pulsación se caracteriza por 2 picos principales. El primero se denomina onda de percusión y el segundo onda de marea. Aunque su mecanismo no está claro, se cree que el primer pico se debe a la presión del pulso, en tanto que el segundo obedece al reflejo desde la periferia. La causa posible, una estenosis aórtica combinada con insuficiencia aórtica. Pulso bigémino, las pulsaciones bigéminas son el resultado de una pulsación normal, seguida de una contracción prematura, donde la amplitud de la pulsación es inferior a la de una pulsación normal, y la causa posible son alteraciones del ritmo. El pulso grande, saltón, un pulso grande, saltón, también denominado fuerte o hipercinético, es fácil de palpar, no se disipa y es difícil que los dedos del examinador lo alteren. Este pulso registra como 3 cruces. La causa posible es ejercicio, ansiedad, fiebre, hipertiroidismo, rigidez aórtica o aterosclerosis. El pulso paradójico se caracteriza por un descenso exagerado mayor a 10 milímetros de mercurio en la amplitud de la pulsación durante la inspiración y por un aumento de esta durante la expiración. Causa probable, contracción cardíaca prematura, obstrucción traqueobronquial, asma bronquial, enfisema, derrame pericárdico y pericarditis constrictiva. Pulso martillo de agua. El pulso martillo de agua, también denominado colpasante, tiene mayor amplitud que normal, un ascenso rápido hasta una estrecha bajada y un brusco descenso. En la causa probable, un ductus arterioso persistente o una insuficiencia cardíaca. La amplitud del pulso
se describe en una escala del 0 al 4, ¿ya? En la amplitud. 4 con saltos, 3 pleno, aumentado, 2 esperado, 1 disminuido, apenas palpable, y 0 ausente, no palpable. La frecuencia del pulso, la frecuencia cardíaca se determina contando las pulsaciones durante 60 segundos o contando durante 30 segundos y duplicando su resultado. La duración del recuento depende realmente tanto de la frecuencia cardíaca como de la regularidad. Un ritmo irregular requiere un mayor periodo de tiempo de recuento. La frecuencia de pulso en reposo puede variar entre 60 y 90 por minuto. Determine la uniformidad del ritmo cardíaco, que debe ser regular. Si es irregular, decida si el patrón es constante. Una frecuencia cardíaca irregular, pero con un patrón repetitivo, puede indicar una arritmia sinusal. Variación cíclica de la frecuencia cardíaca, caracterizada por un aumento de velocidad durante la inspiración y una disminución en la expiración. Una frecuencia que no sigue ningún patrón irregular e impredecible, que puede indicar una enfermedad cardíaca o una alteración del sistema de conducción. La falta de simetría en forma o amplitud entre las extremidades derecha e izquierda va a sugerir una alteración de la circulación. Compara la amplitud de las extremidades superiores con las de las extremidades inferiores y las de la izquierda con las de la derecha. Normalmente el pulso femoral es tan fuerte como el radial o incluso más. Si sucede al contrario o no existe pulso femoral, se debe sospechar una coartación de la aorta. En la auscultación de murmullo, soplo o ruido inesperado, ¿no?, sobre una arteria está indicada cuando usted comprueba la irradiación de soplos advertidos en un primer momento durante la auscultación cardíaca o busca la manifestación de una obstrucción localizada. Estos ruidos suelen ser de tono bajo, relativamente difícil de escuchar. Coloque la campana de estetoscopio directamente sobre la arteria. Las zonas donde se deben auscultar murmullos o soplos son temporal, la arteria carótida, subclavia, abdominal, aórtica, renal, ilíaca y femoral. Cuando ausculte sobre los vasos carotídeos, pide al paciente que aguante la respiración durante unos pocos latidos cardíacos para que los ruidos respiratorios no interfieran con la auscultación. Los soplos de arteria carótida se escuchan mejor en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y puede ser de varios tipos, ¿ya? Soplos transmitidos resultantes de una estenosis de la válvula aórtica, rotura de cuerdas tendinosas de la válvula mitral o regurgitación aórtica grave. Eyección ventricular izquierda vigorosa, más frecuente en niños que en adultos. La enfermedad obstructiva de las arterias cervicales, aterosclerosis de las arterias carótidas, hiperplasia fibromuscular o arteritis. La obstrucción moderna produce un ruido corto, no excesivamente intenso, pero localizado. Una obstrucción mayor alarga la duración y eleva el tono. La obstrucción total o virtual elimina el soplo y la valoración de la oclusión arterial e insuficiencia. Las arterias en cualquier localización pueden ocluir o lesionarse de alguna forma, lo que imposibilita que puedan efectuar su trabajo. La disminución de circulación hacia los tejidos resultantes de ello conduce a la aparición de signos y síntomas relacionados con los siguientes, ¿no? Un lugar, grado de oclusión, capacidad de compensación por colaterales, rapidez con que se desarrolla el problema. El primer síntoma es el dolor que resulta de la isquemia muscular, denominado claudicación. Este dolor puede definirse como un dolorimiento sordo, acompañado pues de fatiga. La auscultación del cuello. En la auscultación del cuello tenemos el murmullo venoso, que se escucha en el extremo medial de la clavícula y en el borde anterior del esternocleidomastoideo. Normalmente sin significado clínico, se confunde con el soplo carotídeo, el ductus arterioso persistente y la regurgitación aórtica. En los adultos suele obedecer a anemia, embarazo, tirotoxicosis o malformaciones arteriovenosas intracraneales. En los soplos de la arteria carótida se auscultan en el extremo lateral de la clavícula y en el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. En los soplos transmitidos, estenosis de la válvula aórtica, rotura de las cuerdas tendinosas de la válvula mitral e insuficiencia aórtica grave. Puede escucharse con la eyección ventricular izquierda vigorosa y se escucha con más frecuencia en niños que en adultos. Se produce la enfermedad obstructiva de las arterias cervicales, por ejemplo, arterias carótidas, arterioscleróticas, hiperplasia fibromuscular y arteritis. La obstrucción moderada produce un soplo localizado corto, no muy intenso, una obstrucción mayor, larga la duración y eleva el tono. Una obstrucción virtual o completa puede eliminar el soplo. La comparación del dolor de la insuficiencia vascular con el de las alteraciones musculoesqueléticas
Tenemos la arterial, que sobreviene durante el ejercicio, se alivia rápidamente con el reposo, suele aumentar con la intensidad y duración del ejercicio. Y venoso y musculoesquelético, pues aparece durante el ejercicio o a veces horas eh, después del ejercicio. Se alivia con el reposo, aunque a veces solo después de horas o incluso días, el dolor tiende a ser constante, mayor variabilidad que en el dolor arterial en respuesta a la intensidad y duración del ejercicio. ¿Ya? Entonces, en el caso del primer síntoma, que es el dolor, que resulta de isquemia muscular denominado claudicación, este dolor puede definirse como un dolorimiento sordo acompañado de fatiga muscular y con frecuencia de calambres. Entonces, normalmente aparece durante un ejercicio prolongado, como caminar cierta distancia o subir varios tramos de escalera. Suele ceder simplemente después de unos minutos de reposo, recurre nuevamente con la misma cantidad de actividad. La actividad continuada causa empeoramiento del dolor. La localización del dolor es distal a la oclusión y una vez determinadas las características distintas del dolor, usted deberá observar por los siguientes, ¿no? Pulsos débiles y filiformes o posiblemente ausentes, posibles soplos sistólicos sobre arterias que se pueden prolongar durante la sístole, pérdida del calor corporal esperable en la zona afectada, palidez o cianosis localizadas, colapso superficial de las venas con dilataciones en el llenado venoso, piel delgada o atrofiada, atrofia muscular o pérdida de vello, particularmente en el caso de insuficiencia crónica. La insuficiencia de larga evolución también acentúa las manchas en la piel y aumenta la probabilidad de ulceración, anestesia localizada y dolor en palpación. La oclusión se caracteriza por 3 P, ¿no? Dolor, pain en inglés, palidez y ausencia de pulso. En casos de oclusión aguda existe una 4 P, que es parestesias, ¿no? Dolor, palidez, ausencia de pulso, parestesias. La 5.ª P es de parálisis completa, ¿no? Del síndrome compartimental. Para evaluar el grado de oclusión y la gravedad potencial de la oclusión arterial, realiza los siguientes pasos. Coloca al paciente de cúbito supino, eleve la extremidad, observe el grado de palidez, haga que el paciente se siente en el borde de la cama o la mesa de exploración para bajar la extremidad, aprecie el tiempo de retorno de color máximo cuando se eleva la extremidad, y el hallazgo más probable consiste en que se produzca una ligera palidez en la elevación y el retorno de toda la colocación en cuanto se deja colgando la pierna. Si se da un retraso de varios segundos o incluso de minutos hasta que la extremidad recupere el color, es que existe una oclusión arterial. Cuando la recuperación de color tarda 2 minutos o más, el problema es grave. La medición del tiempo de llenado capilar proporciona otro método para evaluar la gravedad del cuadro, y la siguiente lista pues proporciona una pauta general para realizar la valoración de posibles causas del dolor. Localización. Músculos de la pantorrilla, probable arteria obstruida, la arteria femoral superficial. En el muslo, probable arteria obstruida, la arteria femoral común o arteria ilíaca externa. En la nalga, la probable arteria obstruida, la arteria ilíaca o aorta distal, la oclusión de la aorta distal que puede acompañarse de impotencia. Si el dolor es constante, probablemente se trate de una oclusión aguda. Si es intensísimo, lo normal es que se haya ocluido por completo una arteria principal. La presión arterial, bueno, la presión arterial se suele medir en el brazo del paciente y debe registrarse en ambos brazos al menos una vez anualmente durante un ingreso. El brazo del paciente debe estar un poco flexionado y apoyado cómodamente en una mesa, almohada o sobre su mano. Asegúrese de que el brazo esté desnudo y aplique un manguito de tamaño apropiado, de forma ajustada y segura. Su manguito inexacta, inferior al debido. Centra el manguito desinflado sobre la arteria braquial en posición inmediata medial al tendón del bíceps, con el borde inferior 2 a 3 centímetros por encima del pliegue antecubital. Bien, en el tiempo de llenado capilar. Bueno, el lecho capilar une los sistemas arterial y venoso. Al estar repartida por todo el organismo, esta estructura permite el intercambio de líquidos entre los espacios vascular e intersticial, como resultado de la interacción competitiva y complementaria de las presiones hidrostáticas, sanguínea y tisular, de las presiones osmóticas coloidales del plasma y de los líquidos intersticiales. Este intercambio permite que las personas sanas que dominen la presión hidrostática en el extremo arterial del lecho capilar, propulsando el líquido hacia afuera, y que domine la presión osmótica coloidal en el extremo venoso, atrayendo pues líquido hacia adentro,
ayudando a mantener el equilibrio de líquidos entre los espacios intra y extravasculares. El tiempo que tarda el lecho capilar en llenarse después de haber sido ocluido por presión proporciona cierto índice del adecuado funcionamiento del sistema, y este lapso recibe el nombre de tiempo de llenado capilar. Para valorar el tiempo de llenado capilar, se procede a lo siguiente. Haga que se ponga blanco el lecho unguial, manteniendo la presión sostenida durante varios segundos sobre una uña de un dedo de la mano o del pie del paciente. Disminuye la presión y observe el tiempo que transcurre hasta que la uña recupera su coloración. Si el sistema está intacto, esto se debe producir de forma prácticamente instantánea, menos de 2 segundos. Si por el contrario el sistema está comprometido, por ejemplo, durante oclusión arterial, shock hipovolémico o hipotermia, entonces el tiempo de llenado supera los 2 segundos o mucho más si el compromiso circulatorio es grave. Para la precaución, las influencias ambientales, como incluso un descenso moderado de la temperatura ambiental, puede prolongar el tiempo capilar, indicando así la posible existencia de un problema. Además, las personas que realizan la exploración difieren en su definición del tiempo, y por esos motivos no se considera el tiempo de llenado capilar como una observación con sensibilidad y especificidad exquisitas. Y al efectuar un juicio clínico, debe emplearlo con mucha precaución. Pautas para medir correctamente la presión arterial. Bueno, suele ser preferible utilizar un manguito grande o uno pequeño, ya que es más fácil adaptarlo con comodidad al brazo, y el tamaño del manguito se mide por la amplitud de la pera de insuflación y no por la del manguito en sí. La hipertensión es un dispositivo, es un diagnóstico que se debe realizar con el paso del tiempo. Una serie de mediciones efectuadas en un mismo día puede no ser concluyente. Por supuesto, esto no es aplicable a la hipertensión maligna, que requiere un tratamiento inmediato. La columna de mercurio tal vez sea el mecanismo más fiable entre todos los disponibles para medir la presión arterial, y recuerde que los esfigmomanómetros, aneroides, tienden a perder precisión con los años y con el uso. Las tensiones tomadas con el paciente en decúbito supino tienden a ser inferiores a las que se toman con el paciente sentado. Cuando esté documentado en el tiempo las presiones arteriales de un determinado paciente, tómelas siempre en la misma posición. Los estándares que se utilizan actualmente se han adaptado al paciente sentado, excepto en el niño pequeño. En ellos hay que sumar 7 a 8 milímetros de mercurio al estándar. Es admisible sumar estas cantidades en niños muy pequeños a los que se toma la presión en decúbito supino. Y recuerde que la presión arterial suele aumentar con la edad. A más talla o mayor peso del individuo, más fácil es que presente una presión arterial más elevada que una persona más delgada o más baja de su misma edad. Una presión arterial muy elevada, aunque no infrecuente para la edad del paciente, puede atribuirse al exceso de talla o de peso. Si compruebas antes la tensión sistólica mediante palpación, dispondrá de una ayuda que le evitará equivocarse por un silencio auscultatorio cuando aplique el estetoscopio. Entonces coloque los dedos de una mano sobre la arteria braquial o radial, infle el manguito rápidamente con la pera, 20-30 milímetros, por encima de la que se produjo la desaparición del pulso periférico. Desinfle el manguito lentamente, 2 a 3 milímetros por segundo, hasta que vuelva a notar al menos 2 latidos del pulso. En este punto es la presión sistólica palpable. Desinfle enseguida el manguito completamente. Coloque a continuación la campana de estetoscopio sobre la arteria braquial y una vez separados 30 segundos, infle de nuevo el manguito. Hace una presión 20 a 30 milímetros de mercurio superior a la presión sistólica palpable. La campana del estetoscopio es más eficaz que el diafragma para transmitir el sonido de bajo tono que produce la turbulencia del flujo sanguíneo en la arteria, los ruidos de Korokov. Desinfle el manguito lentamente, como se escribió antes, escuchando los siguientes ruidos. 2 latidos consecutivos indican la presión sistólica y también el comienzo de la fase 1 de los ruidos de Korokov. Y en ocasiones los ruidos de Korokov se escuchan, desaparecen y vuelven a aparecer 10 a 15 milímetros de mercurio después. El periodo de silencio es el hueco silencio auscultatorio y debe tener en cuenta esta posibilidad o infravalorar la presión sistólica o sobreestimar la presión diastólica. El hueco auscultatorio aumenta en el caso de hipertensión sistólica en personas ancianas con pérdida de flexibilidad arterial o con una caída en la presión diastólica. En la regurgitación aórtica crónica grave, mientras que disminuye en los casos de pulso paradójico por un taponamiento cardíaco u otros procesos cardíacos constrictivos. Detecta el punto en que los ruidos con un primer chasquido, ¿no?, se ocultan
en la fase 4, y este es el primer sonido diastólico, el cual se considera la aproximación más cercana a la presión arterial diastólica directa. Es la señal de la inminente desaparición del ruido de Korokov. Observa el punto en que desaparecen los ruidos, que es el segundo ruido diastólico, y desinfla completamente el magneto. Repite el proceso en el otro brazo. Las lecturas entre ambos brazos puede variar un máximo 10 milímetros de mercurio, con tendencia a ser mayor en el brazo derecho. La lectura mayor debe considerarse con la más aproximada presión arterial del paciente y registra los dos grupos de mediciones. En las valoraciones físicas, la presión arterial, bueno, muchos estudios comparativos han puesto en evidencia que la presión arterial difiere según la raza, según las personas de raza negra, y tienen la presión arterial más alta que la de raza blanca. Esta diferencia comprobada se debe en parte al entorno, ¿no? Entorno, donde el nivel socioeconómico más elevado, tienen la precisión más baja que los negros de clases socioeconómicas inferiores. No obstante, también existe un componente genético para el aumento de la presión arterial. Los negros presentan diferencias respecto a la actividad de la renina y, tienen más y retienen más las sales, ¿no? Cuando están sometidos a estrés calórico, en comparación con los blancos, lo que puede afectar sus cifras de presión arterial. La American Heart Association recomienda registrar 3 valores de tensión arterial: las medidas sistólica y las 2 diastólicas. Por ejemplo, 110, 16, 68. Si solamente se registra 2, sería la presión sistólica y la segunda diastólica. La diferencia entre las presiones sistólica y diastólica es la presión de pulso. La oscilación normal es aproximadamente 100 a 140 milímetros de mercurio para la presión sistólica y 60 a 90 milímetros de mercurio para la diastólica. La presión de pulso debe oscilar entre 30 y 40, o ser como mucho 50. Como la presión sistólica es más lábil y responde más fácilmente a una amplia gama de estímulos físicos y emocionales, normalmente la hipertensión se define en razón de varias mediciones efectuadas en el tiempo. El Joint National Committee sobre la prevención, detección, evaluación y tratamiento de la presión arterial elevada ha clasificado la presión arterial en los adultos. Algunos estudios sugieren que la presión de pulso podría ser un predictor más importante de enfermedad cardíaca que la presión sistólica y la diastólica aisladas. La mayor parte de los casos de hipertensión en el adulto no tienen una causa manifiesta y se denomina. A ver, como la presión sistólica es la más lábil y responde más fácilmente a una amplia gama de estímulos físicos y emocionales, normalmente la hipertensión se define en razón de varias mediciones efectuadas en el tiempo. El Joint National Committee sobre la prevención, detención, evaluación y tratamiento de la presión arterial elevada ha clasificado la presión arterial en los adultos. Algunos estudios sugieren que la presión de pulso podría ser un predictor más importante de enfermedad cardíaca que la presión sistólica y diastólica aisladas. La mayor parte de los casos de hipertensión en adultos no tienen una causa manifiesta y se denomina hipertensión esencial, dado que la elevación de la presión arterial puede ser el único dato clínico clínicamente significativo. Las personas hipertensas son con frecuencia sintomáticos y los individuos que consultan por epistaxis frecuente o cefalea matutina recurrente que desaparece durante el transcurso del día, se merecen ciertamente un seguimiento cuidadoso de su presión arterial. Si la presión diastólica en los brazos supera los 90 milímetros de mercurio o si se sospecha coartación
de la aorta, la valoración de la presión deberá realizarse en las piernas. El paciente deberá estar en decúbito prono, si es posible. Si la posición es de decúbito supino, entonces la pierna deberá estar lo menos flexionada que sea posible. Y centre el manguito para el muslo sobre la superficie posterior, colocándolo en el tercio distal del fémur. Mida la presión sobre la arteria poplitea según el mismo procedimiento que en la arteria braquial, y en este caso puede resultar útil una medición Doppler. Las presiones en las piernas en general superiores a las de los brazos serán inferiores en los casos de coartación de la aorta o estenosis aórtica. Si el paciente toma fármacos antihipertensivos, presenta una depresión de volumen sanguíneo o sufre mareos o vértigos posturales, entonces la presión arterial en el brazo debe medirse como el paciente de pie. Normalmente cuando el paciente se incorpora desde una posición tumbada, se produce una ligera o nula disminución de la presión sistólica y un leve ascenso de la diastólica. Sin embargo, si existe una hipotensión postural, son de esperar una significativa caída de la presión sistólica, mayor de 15 milímetros de mercurio, y un descenso de la diastólica. A la hipotensión postural puede contribuir las pérdidas de sangre, incluso moderadas, como una donación de sangre. Los fármacos, las enfermedades del sistema nervioso autónomo y una estancia prolongada en decúbito. Y de hecho, los pacientes que presenten un sangrado vasodilacional activo tendrán, pues, con frecuencia modificaciones intensas en la presión arterial. ¿Ya? Con los cambios de posición, a los pacientes con este tipo de riesgos se debe tomar la presión arterial primero en posición supina y después en bipedestación. La exactitud de medición técnicamente impecable de la lectura de la presión arterial puede estar desvirtuada por algunos procesos. Por arritmias cardíacas, un latido desajustado y frecuente puede quedar ignorado, pero si se mantiene la irregularidad, lo mejor es hacer la media de variación de varias determinaciones de presión y anotar el margen de incertidumbre. La regurgitación aórtica, los ruidos de la regurgitación aórtica no desaparecen, por lo que ocultan la presión diastólica. Congestión venosa, un flujo venoso lento producido por cualquier proceso patológico, puede causar una estimación a la baja de la presión diastólica, así como una estimación por exceso de la diastólica. Las insuflaciones repetidas y lentas del manguito también pueden producir una congestión venosa. Sustitución valvular, los ruidos pueden oírse hasta la marca 0, escuche cuidadosamente el primer enmascaramiento de sonido, la fase 4 de Korobkov. Para determinar la presión diastólica, la válvula más moderna no causa esta discrepancia. Y además, la medición de la presión arterial durante las fases respiratorias puede sugerir enfermedad constrictiva que afecta el corazón o la enfermedad. En las venas periféricas, ¿no? Una presión venosa yugular. La medición cuidadosa de la presión venosa yugular es una importante y a veces decisiva parte de la exploración física. Varios métodos pueden utilizarse. El más simple, el más reproducible y fiable, requiere una regla de 15 centímetros de longitud. Reglas plegables con guías para SG están disponibles ampliamente y son útiles para este propósito. En el modo más conveniente de exploración se usa una cama o una mesa de exploración con un ángulo de apoyo de la espalda que puede elevarse. Use una luz para aportar una iluminación tangencial a través del cuello para acentuar la aparición de las pulsaciones venosas yugulares. Entonces, el paciente inicialmente se coloca en decúbito supino y esta posición produce ingurgitación yugular. Se eleva gradualmente la cabeza de la cama hasta que las pulsaciones venosas y yugulares pues comiencen a hacerse evidentes entre el ángulo de la mandíbula y la clavícula. La palpación del pulso carótido contralateral ayudará a identificar las pulsaciones venosas y distinguirla de las pulsaciones carotídeas. Bien, varias patologías pueden hacer la exploración más dificultosa. La insuficiencia cardíaca derecha grave, insuficiencia tricuspidia, la pericarditis constructiva y el taponamiento pericárdico puede cada una causar una elevación extrema de la presión venosa yugular que no sea aparente hasta que el paciente se sienta verticalmente. La depresión grave de volumen hace difícil la detención del pulso yugular, aun cuando el paciente se encuentra en decúbito supino y en la obesidad extrema. El tejido adiposo subyacente enmascara las pulsaciones venosas yugulares. Determinación de un pulso paradójico mediante el manómetro. Tenemos que la determinación pues, de un pulso paradójico puede ser un signo diagnóstico importante. La diferencia en la presión sistólica está entre expiración e inspiración debe ser de 5 milímetros de mercurio. Si supera los 100 milímetros de mercurio, el pulso paradójico está exagerado. Ella puede asociarse con una grave restricción del corazón debido a un taponamiento cardíaco, a una pericarditis constrictiva o al aumento del trabajo respiratorio, como sucede en el enfisema.
Los signos asociados son disminución de la tensión arterial y un pulso débil y rápido. Pide al paciente que respire lo más normalmente que pueda. Recuerde que esta es una situación difícil cuando alguien te está observando. Aplica el efemomanómetro, insúflelo hasta que no se escuche ningún sonido. Desinfle el manguito de forma gradual hasta que los ruidos solo se escuchen durante la expiración. Anote la presión. Desinfle aún más el manguito hasta que los ruidos también sean audibles durante la inspiración y anote la presión. Diferenciación de las ondas de pulso yugular y carótido. Bien, tenemos pulso yugular, pulso carótido. Calidad y carácter. El pulso yugular, 3 ondas positivas en ritmo sinusal normal. Pulso carótido, una onda. Palpe la arteria carótida en un lado del cuello y observe la vena yugular del otro lado para comprobar la diferencia. El pulso yugular más ondulante, el pulso carótido más vivo. El efecto de la respiración. En el pulso yugular, el nivel de la onda de pulso disminuye con la inspiración y aumenta con la expiración, y en el pulso carótido no tiene ningún efecto. La compresión venosa, el pulso yugular elimina fácilmente la onda de pulso, el pulso carótido no tiene ningún efecto. Aplica una presión suave sobre la vena en la base del cuello sobre la clavícula. En el pulso yugular elimina fácilmente la onda de pulso y el pulso carótido sin efecto. La presión abdominal, coloque durante medio minuto la palma de la mano con firmeza y suavidad sobre el cuadrante superior derecho del abdomen. El pulso yugular puede producir cierto aumento de la prominencia, incluso en personas normales, en caso de insuficiencia cardíaca derecha, y la vena yugular puede ser más visible. El pulso carotidio, sin efecto. Una regla se coloca con su extremo en la línea axilar, ¿ya? La posición del corazón dentro del tórax, a la altura de los pezones y extendida verticalmente. Otra regla, colocada a la altura del menisco de la presión yugular, y se extiende horizontalmente hasta donde cruce la regla vertical y la distancia vertical por encima del nivel del corazón, y se toma como presión yugular media en centímetros de agua. Un valor menor de 9 centímetros de agua es el valor esperado, y el número puede dividirse entre 1,3 para calcular su valor en milímetros de mercurio. Las maniobras útiles para confirmar la medición de la presión venosa yugular incluyen el reflujo hepatoyugular y la evaluación de la ingurgitación venosa de las manos a distintos niveles de elevación por encima del corazón. El reflujo hepatoyugular, algunos autores han sugerido erróneamente que el reflujo hepatoyugular es un signo de insuficiencia cardíaca derecha. Todos los pacientes tendrán elevación de la presión venosa yugular con esta maniobra, dependiendo de la elevación de la cabeza con respecto al corazón y la presión venosa subyacente. No obstante, el reflujo hepatoyugular está exagerado si una insuficiencia cardíaca derecha está presente, y su medición es útil para evaluar esta patología. Para realizar la maniobra del reflujo hepatoyugular, utilice su mano para aplicar una presión firme y sostenida al abdomen en la región epigástrica media, mientras se instruye al paciente a respirar regularmente. Observe en el cuello una elevación de la presión venosa yugular seguida por una caída abrupta de la misma cuando la presión de la mano es liberada. La presión venosa yugular rápidamente se equilibra a su nivel real de presión entre las posiciones alcanzadas con y después de la presión abdominal manual. Entonces, esta maniobra es análoga a enfocar una cámara fotográfica dando vueltas al anillo del enfoque, de una manera u otra hasta que el cuadro sea lo más definido posible. Si la presión venosa yugular no es obvia con esta maniobra, entonces la presión puede ser tanto mucho mayor como mucho menor que en la actual posición del cuello del paciente. La maniobra debe, por lo tanto, repetirse con el paciente en posición más supina si sospecha que la presión es menor, o con el paciente más sentado si sospecha que la presión es mayor. Evaluación de las venas de las manos. Entonces, las venas de las manos pueden utilizarse como manómetros auxiliares de la presión del corazón derecho en ausencia de trombosis de la vena de la mano o subclavia, en ausencia de una fístula arteriovenosa en este brazo y en ausencia de la vena cava superior. Con el paciente semiacostado, coloque la mano sobre la mesa de exploración o colchón. Palpe la vena de las manos, las cuales deben ingurgitarse para asegurarse de que sean compresibles y de que no se encuentren estenosadas. Lentamente eleve las manos hasta que las venas se colapsen. Utilice una regla para anotar la distancia vertical entre la línea axilar media a la altura de los pezones, del nivel del corazón y el nivel de colapso de las venas de la mano. Confirme ese nivel descendiendo lentamente de la mano hasta que las venas estén nuevas y elévelas hasta que se colapsen otra vez. Entonces, esta distancia debe ser idéntica a la presión venosa yugular media. La medida de las venas
de la mano es particularmente útil en los extremos de la presión venosa yugular, insuficiencia cardíaca derecha, grave, donde la presión puede ser de 20 a 30 centímetros de agua. Por ejemplo, no evidente al sentarse verticalmente o deplexión de volumen. Por ejemplo, no visible con el paciente en posición de cúbito supino. Valoración de la obstrucción e insuficiencia venosa. La obstrucción del sistema venoso y la consiguiente insuficiencia producen signos y síntomas que varían dependiendo de la rapidez con que se desarrolla la obstrucción y el grado de localización. Un proceso agudo puede ser resultado de una herida, una compresión externa o una tromboflebitis. El dolor constante es uno de los primeros síntomas, ¿no? En el área afectada, el dolor aparece simultáneamente con tumefacción y sensación dolorosa sobre los músculos. Ingurgitación de las venas superficiales, eritema y cianosis. Explore las extremidades en busca de signos de insuficiencia venosa, trombosis, venas varicosas o edema. Y examina al paciente tanto en posición erecta como supina, particularmente en el caso de sospecha de una oclusión venosa crónica. Trombosis, detecte cualquier enrojecimiento, engrosamiento o dolor al tacto sobre las venas superficiales, y estos hallazgos en conjunto sugieren tromboflebitis de una vena superficial. Entonces, dolor de pantorrilla, ¿ya? Asegúrese de no confundir el dolor en la pantorrilla con una lesión el tendón de Aquiles. Hallazgos frecuentes en atletas que se someten continuamente a tensión de dicho tendón y en mujeres que lleven tacones altos. Evita esta confusión manteniendo la rodilla ligeramente flexionada cuando dorsiflexione el pie. El edema, si el edema es unilateral, sospeche oclusión de una vena principal. Si el edema es bilateral, considere insuficiencia cardíaca congestiva. Si el edema ocurre sin fobia, sospeche enfermedad y oclusión arterial. Bueno, sospeche una trombosis venosa profunda si existe edema, dolor espontáneo y dolor a la palpación sobre una vena. Esto no puede confirmarse a la exploración física solamente. Una arteria ocluida no produce edema. El signo de Hoffman, flexione ligeramente la rodilla del paciente con una mano y con la otra dorsiflexione el pie. Si el paciente se queja de dolor en la pantorrilla con esta maniobra, el signo es positivo, lo que indica generalmente trombosis. Edema. Inspeccione el edema en las extremidades, que se manifiesta como el cambio del contorno habitual de la pierna. Presione con su índice sobre la prominencia ósea de la tibia o de malleolo interno durante unos segundos. Una depresión que no se rellena ni recupera con su contorno original rápidamente es indicativo de edema ortostático con fobia. Y este hallazgo no suele acompañarse de engrosamiento o pigmentación de la piel suprayacente. La insuficiencia cardíaca derecha lleva un aumento del volumen de líquidos, que a su vez aumenta la presión hidrostática en el espacio vascular, produciendo un edema de las partes en declive del organismo. El edema acompañado de cierto engrosamiento y ulceración de la piel se asocia con obstrucción venosa profunda o incompetencia valvular venosa. Y el edema que se encuentra en la incompetencia valvular o la obstrucción de una vena profunda, generalmente de las piernas, está producido por la presión mecánica del aumento de volumen en la zona cuyo drenaje depende de la vena afecta. Los trastornos circulatorios que causan edema tenso, que no dejan fobia, debe distinguirse del linfedema. ¿Ya? La gravedad del edema puede caracterizarse en una escala de 1 a 4 y cualquier fobia concomitante puede ser moderada o grave, poniéndose de manifiesto de la siguiente forma. ¿Ya? Una cruz, fobia ligera, sin distorsión visible, desaparece con rapidez. Dos cruces, fobia algo más profunda que en una cruz, pero continua, sin haber una distorsión visible y desaparece al cabo de 10 a 15 segundos. Tres cruces, la fobia es llamativamente profunda y puede durar más de un minuto. La extremidad en declive aparece embotada y tumefacta. En cuatro cruces, la fobia muy profunda, incluso se mantiene de 2 a 5 minutos y la extremidad en declive está distorsionada groseramente. Venas varicosas, varices. Las varices están dilatadas y tumefactas con una disminución de la velocidad del flujo sanguíneo y un aumento en la presión intravenosa. Estas características pueden ser el resultado de la incompetencia de la pared vascular o de las válvulas venosas de una obstrucción de una vena más proximal. Las varices superficiales son fácilmente detectables a la inspección, sobre todo con el paciente de pie, y las venas aparecen dilatadas y a menudo tortuosas cuando las extremidades están en declive. Si sospecha unas posibles varices, haga que el paciente se ponga de puntillas 10 veces seguidas,
Con ello obtendrá una presión palpable en las venas. Si el sistema venoso es funcionalmente correcto, entonces la presión en las venas desaparece en unos segundos. Si no lo es, la sensación de presión en las venas se mantendrá durante más tiempo y la recuperación del estado previo a la prueba será bastante lenta. Entonces, cuando existen varices, se empleará la prueba de Trendelenburg para evaluar la incompetencia venosa. Con el paciente supino, levante la pierna por encima del nivel del corazón hasta que se vacíen las venas. Baje después la pierna rápidamente. Un sistema defectuoso hará que las venas se llenen rápidamente. La prueba de Perthes se emplea para evaluar la permeabilidad del sistema profundo con el paciente de cúbito supino y la extremidad elevada. Ocluye las venas subcutáneas con un torniquete inmediatamente por encima de la rodilla, con lo que evitará que las varices superficiales se llenen desde arriba. Entonces, al caminar, el paciente, la tensión muscular actuará sobre las venas profundas y se vaciará en las venas varicosas superficiales. Cuando estas no se llenan, se ha de sospechar que las venas profundas también presentan disfunciones. Para valorar la dirección del flujo sanguíneo y la posibilidad de una circulación compensadora, distienda las venas visibles poniendo la extremidad afecta en declive, comprima la vena con un dedo o el pulgar de una mano y vacíe completamente la vena de sangre por compresión con los dedos de la segunda mano. Si el vaso comprimido se llena antes de que cualquier dedo de compresión sea liberado, existe circulación colateral. Si se libera el vaso cercano al corazón, el vaso debe llenarse hacia atrás de la primera válvula. Si se llena completamente la columna venosa, las válvulas de estos vasos son incompetentes. ¿Ya? Los pulsos braquial, radial, femoral del neonato son fácilmente palpables. Entonces, cuando el pulso es más débil de lo esperado, el gasto cardíaco puede estar disminuido o posiblemente exista vasoconstricción. El pulso con saltos está asociado a un gran shunt izquierda-derecha producido por un ductus arteriovenoso persistente. La diferencia en la amplitud de pulso entre extremidades superiores o entre los pulsos femoral y radial sugiere una coartación de aorta, al igual que la ausencia de pulsos femorales. Normalmente es difícil llevar a cabo las técnicas de medición de la presión arterial en el niño pequeño o muy joven. Un brazo de pequeñas dimensiones y el problema de obtener la necesaria cooperación pues sugieren la posibilidad de aplicar la llamada técnica de rubor. 1. Coloque el manguito en el brazo o pierna. 2. Eleve y envuelve firmemente el brazo con una venda elástica desde los dedos al espacio antecubital para después vaciar venas y capilares. Infla el manguito hasta una presión por encima de la lectura que piensa obtener. 4. Baja el brazo, retire el vendaje, el brazo estará pálido. Y 5. Disminuye gradualmente la presión hasta que se observe un repentino rubor y el retorno al color normal en el antebrazo y mano que resultará ser el final definitivo. El valor resultante es normalmente inferior a la presión sistólica y superior a la diastólica que se obtiene por auscultación y palpación. Los esfigmomanómetros electrónicos provistos de técnica Doppler o de otra cualquiera sensibilidad a las vibraciones convierten estas en impulsos eléctricos, transmitiéndolos a un dispositivo de lectura digital. Son relativamente sensibles y además miden de modo simultáneo la frecuencia de pulso. Si la lectura y la impresión clínica no coinciden, se deberá confirmar la lectura tomando la atención con un manguito manual. Sin embargo, los dispositivos Doppler son más sensibles al primer ruido de Korokov que los estetoscopios. La presión arterial normal en el neonato oscila entre 60 y 96 milímetros de mercurio de sistólica y 30 y 62 milímetros de mercurio de diastólica. Un aumento sostenido de la presión arterial es casi siempre significativo. La hipertensión del neonato puede verse la trombosis que sigue al empleo de un catéter estenosis de la arteria renal, coartación aórtica, enfermedad renal quística, neuroblastoma, tumor de Wills, hidronefrosis, hiperplasia suprarrenal o enfermedad del sistema nervioso central. Los tiempos de llenado capilar en lactantes y niños menores de 2 años son muy rápidos, con una duración inferior a 1 segundo. Si el tiempo de llenado capilar es prolongado, superior a 2 segundos, indica un grado significativo de deshidratación o la existencia de shock hipovolémico. Y en los niños tenemos pues que un murmullo venoso frecuente en la infancia no suele tener significado patológico. Es el resultado de la turbulencia, el flujo sanguíneo de las venas yugulares internas. Para detectar un murmullo venoso, pide al niño que se siente con la cabeza rotada a la izquierda y algo ladeada hacia arriba. A la derecha, si esta auscultación en la izquierda. Bueno, realice la auscultación sobre el espacio supraclavicular derecho en el extremo medial de la clavícula.
siguiendo el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. La intensidad del murmullo aumenta cuando el paciente se sienta y gira la cabeza hacia el lado contrario y disminuye con la maniobra de Valsalva. Cuando existe el murmullo, es un ruido continuo de tono grave, más frecuente durante la sístole y puede interrumpirse realizando una suave presión sobre la vena en el espacio entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. Aproximadamente a la altura del cartílago tiroides, aunque este soplo se escucha con menor frecuencia en los adultos, sobre todo en los más jóvenes. Puede oírse en algunos de ellos ejerciendo una firme presión con el estetoscopio y sobre todo en los estados con un alto gasto cardíaco. Por ejemplo, tirotoxicosis, embarazo o anemia. Entonces, el murmullo venoso puede confundirse con un ductus arteriosus persistente, regurgitación aórtica, y con el soplo de la estenosis de la válvula aórtica, transmitido a través de las arterias carótidas. La presión arterial es fácil de medir en niños mayores de 2 a 3 años. Es imprescindible elegir un manguito adecuado, y el ruido de la fase 4 del Korokov se puede considerar una adecuada lectura de la presión diastólica. Hasta la adolescencia, el momento en el que se utilizan los de la fase 5 de Korokov, y a los niños les gusta explorar el esfigmomanómetro, ¿no? De manera que explicarles su funcionamiento y dejarles que jueguen un momento con el que puede facilitarles. Si no puede escuchar bien debido al llanto el niño por la excesiva profundidad de la arteria braquial, palpe esta si no dispone de un esfigmomanómetro digital. La lectura de este será de unos 10 milímetros de mercurio, menor que la de la arteria braquial. No realiza un diagnóstico de hipertensión basándose en una sola lectura. Debe realizar varias lecturas en diferentes momentos. Si la presión sistólica está elevada y la diastólica no puede deberse a un estado transitorio de ansiedad, tómese el tiempo necesario para tranquilizar al niño, aliviar su ansiedad. Los estudios sugieren que en los niños la presión arterial varía con el género y la estatura de cualquier edad. Valores para hipertensión significativa en percentil 90 y grave percentil 95 han sido recopilados por el Task Force on High Blood Pressure in Children. Los niños con presiones constantemente elevadas, por encima del percentil 95, deben estudiarse y seguirse cuidadosamente. Es raro que un niño presente una hipertensión esencial. Las posibilidades aumentan en los adolescentes y en la mayoría de las veces la hipertensión en el niño se debe a una enfermedad renal, coartación aórtica o feocromocitoma. La trombosis venosa profunda ocurre en niños con menor frecuencia que en los adultos y está más frecuente asociada a dispositivos de acceso venoso. Puede ocurrir en cualquier vaso periférico y causar edema y dolor en las extremidades. En las gestantes, veamos que las lecturas de la presión arterial gradualmente caen hasta alcanzar un nadir en las 16 a 20 semanas de gestación y después aumentan gradualmente a los niveles previos al embarazo en el término. Una presión sistólica sostenida de 140 milímetros de mercurio o mayor a una presión diastólica de 90 o más se debe alertar de la posibilidad de una hipertensión inducida por el embarazo. En los ancianos, los pulsos pedio y tibial posterior pueden ser muy difíciles de hallar y los vasos superficiales son más propensos a desaparecer, ¿ya? Tortuosos, distendidos, debido a la pérdida de elasticidad de los vasos en el proceso de envejecimiento. La presión arterial sistólica puede aumentar. La hipertensión en los ancianos se define como una presión mayor de 140-90 y la sugerencia de que la presión arterial sistólica debe ser menor de 120, la edad del paciente no es muy aceptable. Muchos médicos consideran otros factores, además de la presión arterial por sí misma, cuando deciden emprender pues, un tratamiento. ¿Ya? En las alteraciones frecuentes, vamos a ver, en las alteraciones frecuentes, anomalías vasculares como arteritis craneal, arteritis por células gigantes. Es una enfermedad crónica generalizada de la rama del arco aórtico que afecta principalmente a las arterias del sistema carotídeo y a las arterias temporal y occipital. La arteritis de la temporal suele afectar a personas mayores de 50 años y los síntomas gripales, febrícula, malestar general y anorexia se acompañan de polimialgia de los músculos del tronco y proximales. Las cefaleas son importantes, existe pulsación en una o ambas regiones temporales y la zona subyacente a las arterias está enrojecida, tumefacta, dolorida y nodulada. El pulso temporal puede tener una fuerza variable, ser débil o estar ausente, y con frecuencia los síntomas oculares incluyen la pérdida de visión. El aneurisma arterial, un aneurisma,
Es una dilatación localizada de una arteria producida por debilidad de su pared y se manifiesta como una tumefacción pulsátil en el trayecto de una arteria. Los aneurismas se producen sobre todo en la aorta, donde también suelen localizarse en las arterias renales, femorales o popliteas, y se puede detectar un soplo o un frémito sobre la zona aneurismática. Aneurisma, ¿no? En la fístula arteriovenosa, una fístula arteriovenosa es una comunicación patológica entre una arteria y una vena. El resultado puede ser una dilatación aneurismática, un soplo, un frémito continuo sobre la zona de la fístula indicando su presencia. Las fístulas se pueden encontrar en diversas localizaciones, como la intracraneal, con posible hemorragia intracraneal, no infrecuente, en el tracto gastrointestinal, causa rara de sangrado gastrointestinal o en los pulmones, que es raro. El daño vascular, causado con más frecuencia por los procedimientos de cateterización, puede provocar en ocasiones la formación de una fístula arteriovenosa. Bien, enfermedad aterosclerótica periférica, aterosclerosis obliterante. La oclusión del aporte de sangre a las extremidades por placas ateroscleróticas da lugar a síntomas de gravedad variable. La cloidización intermitente produce dolor o calambres en el músculo ejercitado que recibe un aporte de sangre deficiente. La cantidad de ejercicio necesario para producir la molestia es predecible y se produce después de haber caminado pues, de forma continua una determinada distancia. Y un reposo breve alivia el dolor. Las extremidades parecen normales, pero los pulsos son débiles o están ausentes. En la oclusión progresiva, se produce una isquemia grave en la que el pie o la pierna es dolorosa en el reposo, produciéndose frialdad, cambios en el vello y alteraciones cutáneas, sequedad y descamación con escaso crecimiento de vello y uñas. El edema acompaña este proceso, aunque la ulceración es frecuente en los casos graves, pudiendo existir atrofia muscular. Fenómeno y enfermedad de Raynaud. Es un espasmo idiopático de las arterias de los dedos, en ocasiones de la nariz y de la lengua, que produce palidez. El vasoespasmo puede durar minutos u horas y se produce de manera bilateral. Y la piel de los dedos está lisa, delgada, floja debido a la ausencia de tejido subcutáneo. Puede aparecer úlceras en la punta de los dedos. La enfermedad de Raynaud es más habitual en mujeres jóvenes y por lo demás normales, cuyos episodios recidivan al menos durante 2 años sin manifestaciones de una enfermedad subyacente. El fenómeno de Raynaud es secundaria a enfermedad de tejido conectivo, lesiones nerviosas, intoxicaciones por drogas, hipertensión pulmonar primaria y traumatismos. Es infrecuente en la infancia. Y aunque sea asociado con anomalías inmunológicas en este grupo de edad, no existe ninguna evidencia de que su pronóstico pues, sea grave. Enfermedad arterial embólica, donde la dilatación de la aurícula izquierda por regurgitación mitral puede provocar fibrilación auricular y formación de coágulos dentro de la aurícula. El coágulo es inestable, puede liberarse dentro del sistema arterial, llegando a la oclusión de pequeñas arterias y necrosis de tejido irrigado por este vaso. Trombosis venosa. La trombosis aparece repentinamente o de forma gradual, con diversa gravedad en sus síntomas y puede ser el resultado de un traumatismo, una inmovilización prolongada. Los hallazgos clínicos de la trombosis de una vena superficial son enrojecimiento, engrosamiento y dolor sobre el segmento afectado. La trombosis venosa profunda de la circulación femoral y pélvica es a veces asintomática, y la embolia pulmonar, que puede resultar fatal, aparece en ocasiones sin previo aviso. Los signos y síntomas que sugieren una trombosis venosa profunda son sensibilidad dolorosa sobre el trayecto de los vasos ilíacos y conducto femoral en el espacio popliteo y sobre las venas profundas de la pantorrilla, así como una ligera tumefacción que puede establecerse midiendo y comparando bilateralmente las partes alta y baja de ambas extremidades. Un mínimo edema de tobillo, febrícula y taquicardia. El signo de Homans puede ser útil, aunque no es absolutamente patognomónico de trombosis venosa profunda, y los estudios de flujo Doppler son diagnósticos. ¿Ya? Trastornos de la presión venosa yugular como regurgitación tricuspidia. Con una regurgitación tricuspidia grave, la onda, y es mucho más prominente, y ocurre precozmente, unida con una frecuencia a la onda C. Y los signos físicos concomitantes podrían incluir un murmullo holosistólico en la región tricuspidia, un hígado pulsátil y edema periférico. Fibrilación auricular, pues con la fibrilación auricular la onda A está ausente y el pulso es típicamente irregular. Por lo tanto, solamente hay 2 pulsaciones venosas por cada pulsación arterial y el intervalo de tiempo entre las ondas V es variable.
En el taponamiento cardíaco, la presión venosa yugular es particularmente útil para la evaluación de los pacientes con enfermedad pericárdica, y con el taponamiento cardíaco la onda Y descendente es abolida y la presión venosa yugular es marcadamente elevada, de 15 a 25 centímetros de agua. Además, la presión venosa yugular no puede caer con la inspiración como lo hace habitualmente y realmente puede incrementarse los signos de Kussmaul. Y otros signos físicos pueden incluir taquicardia y pulso paradójico, ¿no? Disminución de la presión sistólica mayor de 15 milímetros de mercurio con la inspiración. Pericarditis constrictiva. En la coartación de la aorta es una estenosis o estrechamiento congénito de la aorta, sobre todo el arco aórtico junto al origen de la arteria subclaviana izquierda y el ligamento arterioso. Si existe, lo más frecuente es que se produzca en la infancia, momento en el que siempre se debe pensar en ella, cuando los pulsos radial y femoral son palpados simultáneamente. Su pico suele percibirse a la vez, tal vez femoral que el radial, si tienen un retraso o una disminución palpable de amplitud, no necesariamente ausencia del pulso femoral, se debe sospechar una coartación aórtica. Los hallazgos serán los mismos en ambos lados del organismo y las diferencias de la lectura de presión arterial tomadas en brazos y piernas deben confirmar la sospecha. Deberán ser distintas, incluso mayores o, menor, o mucho mayores, en los brazos en que las piernas, ¿no? Y la tensión arterial en las piernas suele ser la misma o incluso algo mayor que en los brazos. También puede existir un soplo sistólico audible sobre el precordio y en ocasiones sobre la espalda en la zona de referencia en la coartación. En niños mayores y adultos, la placa de rayos X va a mostrar una hendidura en las costillas y el signo del 3 en el contorno del borde cardíaco superior izquierdo, causado por dilatación de la aorta distal a la zona de coartación que se hace adyacente a la sombra de la aorta torácica descendente. Si no se detecta la coartación, la aorta se puede disecar e incluso romper, siendo posible la endocarditis o la insuficiencia cardíaca congestiva. Los resultados de cirugía suelen ser excelentes, la coartación y puede ocurrir raramente. Enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es un proceso agudo de etiología desconocida que afecta a jóvenes, con más frecuencia a los hombres que a mujeres, y las manifestaciones son generales, caracterizadas por fiebre, que se prolonga entre algunos días y semanas, y con efectos de una vasculitis sistémica, ¿no? Con inyección conjuntival, lengua aframbusada, edema en manos y pies, algunas linfadenopatías y erupciones polimorfas, no vesiculosas, entre una amplia diversidad de otros hallazgos. Sin embargo, la afectación cardíaca constituye el principal motivo de preocupación. A medida que la enfermedad avanza y tiene lugar la vasculitis, se puede formar aneurisma de las arterias coronarias, a veces en fases muy precoces de la enfermedad, a veces en fases más tardías. Y también se puede afectar otras arterias y a consecuencia de un infarto de miocardio. La ruptura de un aneurisma o una vasculitis generalizada de los pequeños vasos del corazón puede ocurrir una muerte, ¿no? Puede ocurrir muerte precoz. Incluso es posible que los aneurismas se rompan a cabo de varios años. La terapia eficaz requiere un diagnóstico y tratamiento precoces en los primeros días de la enfermedad con la administración por vía intravenosa de dosis altas de gamma globulares. Los corticosteroides están contraindicados ya que podrían aumentar el riesgo de dilataciones aneurismáticas. Y en ancianos, pues la arteriosclerosis obliterante de las extremidades, que se trata de una enfermedad arterial progresiva relacionada con la edad, se produce de forma paralela a la evolución de aterosclerosis en otras partes del mundo. El único síntoma particular y específico es la claudicación intermitente, que consiste en la aparición de dolor, espasmo o debilidad en un músculo que trabaja sobre todo durante la marcha, que se alivia de forma casi inmediata al descansar. La intensidad de los síntomas obliga al paciente a detenerse y sentarse ante la imposibilidad de seguir caminando o en caso contrario el músculo falla y el paciente pues cae. Y por último, las úlceras venosas. Úlceras venosas se localizan en las caras mediales o laterales de las extremidades inferiores, con más frecuencia en personas ancianas. A menudo se asocian con signos como induración, edema e hiperpigmentación. Insuficiencia cardíaca, la hipoalbuminemia y la deficiencia nutricional pueden ser factores añadidos a las consecuencias del envejecimiento de la venas. La neuropatía periférica, los diabetes mellitus y la enfermedad arterial son posibles causas de estos. Esto fue el capítulo 14, vasos sanguíneos.